Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias. Hoy nos visita Matías de Bueno, que es el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Matías, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Nico, la verdad que es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que me surge preguntarte brevemente, si me podés describir un poco qué es el Observatorio Ambiental de la UNR. Bueno, el Observatorio Ambiental es un dispositivo que se creó en el 2019 en la Universidad de Rosario. Existen una gran cantidad de actores que se dedican a la materia ambiental en facultades, centros de estudios, cátedras, hay distintas iniciativas, pero previo a que se cree el observatorio, cuando alguien quería trabajar, hablar, pedir una opinión sobre algún tema que tenga que ver con el ambiente, tenía que dirigirse directamente a un lugar a quien podía llegar a conocer. Entonces, el observatorio se crea como una herramienta que permita la interacción entre todos los actores de la universidad e incluso otros actores que son extrauniversidad, pero que también uno se va relacionando, y el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con materia ambiental. Y luego se fue creciendo y en un momento el rector Franco Bartolacci lo que nos planteó fue: permanentemente estamos diciendo a la sociedad lo que debe hacer en materia ambiental, cuál es la deuda que tenemos nosotros hacia adentro de la universidad. Y a partir de ese momento tuvo un doble rol el observatorio. Por un lado, trabajando hacia afuera de la universidad, hemos trabajado en lo que tiene que ver con mediciones de aires, estudios de agua, opiniones permanentes, monitoreo, etc. Pero hacia adentro también se empezaron a desarrollar una gran cantidad de programas que tienen que ver con disminuir el impacto ambiental que genera la universidad, el impacto negativo, y disminuir también nuestra huella de carbono. Entonces tenemos programas de reciclados de plástico, papel y cartón, residuos eléctricos y electrónicos, colillas de cigarrillo, aceites, vegetales usados, y también, y todo esto se expande a la comunidad, obviamente, porque hoy recibimos en las diferentes unidades académicas todos estos residuos y hacemos jornadas permanentemente. Y también hay programas que tienen que ver con el arbolado. Nosotros trabajamos muy fuertemente la donación de árboles a protectores y protectoras, porque entendemos que es una forma de colaborar también con esta disminución de huella, y hemos entregado más de 5.000 árboles en lo que va de estos 2 años. Y por otro lado implementamos un programa de educación para la sostenibilidad ambiental que va hacia adentro de las facultades, pero que este año ya lo estamos trabajando para que en el segundo cuatrimestre se avance en 20 escuelas de la ciudad de Rosario, donde distintos voluntarios que van a estar capacitándose durante este mes de agosto y mediados de septiembre van a llegar a trabajar sobre un programa de educación ambiental con chicos de 5º año de las escuelas rosarinas en un primer momento. Y bueno, ya hemos estado en algunas localidades también de la región con este programa. Sí, aquí puntualmente en el cordón industrial han desarrollado muchas actividades, han estado participando activamente por distintas cuestiones. ¿Ese rol en el cordón industrial se fue dando o ya el observatorio desde un principio pensaba en este sector como un área fundamental en la que trabajar? Nosotros pensamos la Rosario metropolitana, no pensamos una Rosario contraída, sino todo lo contrario, en un proceso de expansión. Entendemos que toda esta región interactúa permanentemente, somos vecinos, vamos y venimos, y todo lo que sucede en un lugar, o sea, el ambiente no reconoce fronteras, esas fronteras políticas que están delimitadas, sino que interactuamos permanentemente. Pasa algo acá en el río, va a impactar allá, pasa algo en el aire, va a impactar. Hay un acontecimiento, un hecho político importante también que se dé en Rosario, seguramente va a impactar en alguna de las cuestiones, y además, obviamente, muchos vecinos de la región plantean permanentemente preocupaciones. No hablamos solamente de lo que es cordón industrial, sino también pensemos en oliveros, timbúes, andinos, o sea, toda la región tiene diferentes problemáticas y la intención de la universidad es estar al menos en toda la región centro-sur de nuestra provincia. Bien, puntualmente uno de los temas que trabajaron, uno de los programas que trabajaron tiene que ver con un monitoreo de la calidad del aire, al menos del material particulado sedimentable.
ya tuvieron algunos resultados. ¿Qué nos puedes contar de esos resultados? Bueno, ahí la verdad que se lanzó un programa que tuvo su tiempo de implementación porque la logística es un tema bastante complejo, pero del cual estamos muy contentos porque fue muy exitoso el proceso de suma de voluntarios. ¿Por qué? Porque en este programa no fue que vinimos con una bomba, medimos el aire y nos llevamos el número, sino que se involucraron aproximadamente unas 120 personas pertenecientes y no a la comunidad universitaria, que colocaron recipientes en sus hogares, que son los que, cuando decanta el polvillo que se ve generalmente en el aire, podemos medir lo que es material particulado sedimentable. De esos 120 dispositivos que se colocaron en su momento, que fueron llevados a la Universidad Tecnológica, porque lo hacemos conjuntamente, Universidad de Rosario y Tecnológica Nacional, se evaluaron 37 que fueron seleccionados por los ingenieros, los investigadores, y ahí hubo 10 dispositivos que estuvieron o daban por encima de la norma y 27 que no. ¿Qué pensamos? Bueno, no podemos decir esto es una terrible contaminación, pero tampoco va apuntado a decir esto es una terrible contaminación pura y llanamente, sino que va apuntado a tener un primer dato que sea público y que pueda desencadenar nuevas mediciones, que pueda desencadenar un proceso continuo de medición, por lo menos en lo que es particulado sedimentable, y que involucre a otros actores. Inmediatamente que dimos a conocer el informe, fuimos convocados por la Municipalidad de San Lorenzo para poder avanzar en profundizar este programa, y la verdad que es muy necesario poder tener una base en la región que nos permita generar una mejor logística. Y estamos charlando también con la Cámara de Comercio e Industria, que si bien tiene un programa de monitoreo de aire, ese programa destina todo lo que son esos informes al Ministerio de Ambiente de la provincia. Y la verdad que de esos datos no tenemos conocimiento. Entonces, de esta manera estamos trabajando en un esquema que también, si se quiere, de presión, ya que si nuestros datos son públicos, entendemos que todo dato que se dé en materia ambiental es información pública ambiental y tiene que darse a conocer. Existe ya alguien que está midiendo la calidad del aire en el cordón industrial, no es el primer monitoreo el que ustedes realizan, pero no se ha difundido nunca información de esto. En verdad existen programas, hay un programa muy específico de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y la región que hace bastantes años que están monitoreando la calidad del aire, pero hay una resolución donde esos datos se envían al Ministerio de Ambiente de la provincia y la verdad que no son, por lo menos no se encuentran o no se han hecho públicos hasta ahora. Por eso es que lo que estamos haciendo entre la universidad y la comunidad es de alguna manera ejercer una presión sobre la información pública ambiental. Nuestros datos inmediatamente se evaluaron, se enviaron a todos los voluntarios, bueno, vos mismo tenés el informe, se envió al municipio, o sea, nosotros hacemos pública toda la información ambiental posible, primero porque es una obligación legal y además porque creemos que es necesario. Existe en nuestro país y en toda la región Latinoamérica y el Caribe un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, que habla de los derechos de acceso y es ley en nuestro país. ¿Acceso a qué? Es el acceso a la información pública ambiental, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Y también plantea una defensa sobre un cuidado sobre los defensores de los derechos humanos en materia ambiental. Con lo cual, cualquier tipo de información existente en materia ambiental que tenga algún organismo del Estado y que no se haga pública es absolutamente inconstitucional. Bien, si están esos datos y el Ministerio los tiene, debería darlos a conocer. Se deberían hacer públicos rápidamente y en este sentido, bueno, nuestro objetivo también es poder trabajar coordinadamente, sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para generar mejor y mayor cantidad de información pública ambiental. ¿Tuvieron buena recepción aquí de los gobiernos locales, al menos para desarrollar este programa? Por lo menos de lo que fue Municipalidad de San Lorenzo, la verdad que muy buena. Inmediatamente que le acercamos el informe nos convocaron y plantearon la posibilidad de avanzar en programas de sostenibilidad ambiental entre el municipio, la universidad y seguramente la posibilidad de convocar a otros municipios de la región. Bien, también tuvieron participación, ustedes, recuerdo algún otro hecho, por ejemplo, un derrame de una empresa en la zona sur de San Lorenzo, no recuerdo si aquí también cuando ocurrió en el arroyo
también participaron, pero tuvieron una participación activa ustedes justamente para determinar si en ese derrame había algo contaminante, que después surgió que sí, pero bueno, no conocemos tampoco si se avanzó con sanciones. Bueno, no sé si ustedes tienen información de eso. Nosotros lo que hicimos fue aportar el análisis. En ese momento la muestra se obtuvo a través de un vecino, luego hicimos algunas otras muestras con posterioridad. Lo que nos dio en los informes de laboratorio es que evidentemente había elementos contaminantes, no podemos definir exactamente cuáles, pero sí que había una alteración muy importante en la calidad del agua, y eso que el agua se tomó del río, no de la boca del efluente, o sea que eso lo diluía bastante. Llevamos el informe al Consejo Municipal de San Lorenzo, porque fuimos requeridos por distintos concejales, y entendimos que era el Ministerio de Ambiente de la provincia quien debía avanzar en algún informe posterior, sanciones, etcétera, pero luego no obtuvimos mayor información, lamentablemente, y hasta donde entiendo que no se ha avanzado en algún tipo de sanción en ese caso específicamente. ¿Faltan recursos en el área de ambiente, por ejemplo, para hacer controles, para estar más cerca de lo que pasa en las empresas? Yo esa respuesta te la tengo que dar en desdoblada, digamos, lamentablemente. Por un lado, hay una gran falta de recursos desde lo que tiene que ver con los destinos del presupuesto provincial, y en la mayoría de las carteras ambientales sucede en las distintas localidades del país, porque es escueto. La propia ministra de Ambiente ha firmado resoluciones donde ha planteado que menos del 1% de las empresas de la provincia cuentan con su certificado de aptitud ambiental por no tener recursos para poder llevar adelante inspecciones. Me consta que hay muchas empresas que por ahí también plantean proyectos y cuando quieren obtener su certificado de aptitud ambiental, su estudio de impacto, demoran muchísimo tiempo para poder avanzar. O sea, no hay un ministerio que esté aceitado ni en la posibilidad de generar programas para la reconversión industrial, ni en la posibilidad de llevar adelante un control, muchas veces por falta de inspectores. Paradójicamente, cuando uno piensa en lo que sucedió en las quemas de islas, en el humedal, vimos que había una enorme cantidad de recursos por parte del Ministerio de Ambiente, pero que en definitiva no eran bien utilizados en cuanto a sus definiciones políticas, porque nosotros tuvimos en un momento donde el ministro Cabandía anunciaba más de 50 millones de dólares para poder gestionar la problemática del delta del Paraná. Hemos tenido intervención del ejército con todo lo que eso supone, y sin embargo nunca se pudo lograr una fuerza de seguridad interjurisdiccional que pueda atacar el problema previamente a que se genere, sino que siempre fuimos detrás del problema tratando de apagar el fuego. Entonces, cuando existen recursos, lamentablemente vemos que hay una dilapidación, y cuando pensamos en las bases que se iban a instalar, los faros de conservación, etcétera, todo eso se anunció, se licitó, pero no hay nada, pero no están. Hoy existe una cámara, cuando uno baja del puente Rosario Victoria, que monitorea, pero no existe una base específica, no existen los vehículos, no existe un destacamento que esté apostado en el lugar, y el gran problema era que justamente el Estado no estaba en el territorio, es tierra de nadie, lamentablemente. Entonces, por un lado, muchas veces hay muy escasos recursos, y cuando los hay, lamentablemente vemos que no hay una buena utilización. Y sí entendemos que existe una gran cantidad de posibilidad de acceder a financiamiento internacional, porque hoy la crisis climática es el tema a nivel global, y existen fundaciones, estados, organizaciones, empresas que pueden aportar una gran cantidad de recursos para la ejecución de diferentes programas. Mencionaste varios temas que quiero ir desarrollando. Quema de las islas. Sí. Ustedes decían el surgimiento oficial de alguna manera del observatorio es el año 2019. En Sí. 2020 comenzamos con muchísimas quemas en las islas. Ahora estamos quizás más tranquilos, parece, no sé si por la situación del río, a qué se debe, pero ¿cómo está la situación hoy? O sea, si hay una bajante nuevamente, ¿podemos vivir lo mismo que estuvimos en 2020, en 2021? Siempre se puede volver a lo que sucedió en tanto y en cuanto no exista un control efectivo en el territorio.
Es muy poco probable por las condiciones climáticas actuales. Lo que se dio fue la bajante más prolongada de los últimos 140 años, la más importante de los últimos 70, o sea, tuvimos 50 centímetros de promedio de altura en el río, acompañado de una sequía muy potente y prolongada, donde emergían una gran cantidad de terrenos en las islas con una gran cantidad de material combustible. Entonces muchas veces se buscaba la limpieza de esos terrenos para ser aprovechados y se generaba un proceso de cambio de uso del suelo. Existen investigaciones judiciales que están avanzando donde hay hipótesis de, bueno, ganadería, emprendimientos inmobiliarios, algo de agricultura, hasta de, propiamente hablando, venganzas de bandas narcos para generar caos contra intendentes de la región. O sea, las hipótesis de conflicto son muchísimas, pero el tema era un aprovechamiento y un cambio de uso del suelo de un espacio natural a convertirse en un recurso productivo. Entonces, esto lo trajo 3 años seguidos del fenómeno de la Niña en el contexto de cambio climático, donde abundaba la sequía y la falta de precipitaciones. Ahora estamos entrando mucho más fuertemente en un fenómeno del Niño, donde hay mayor cantidad de humedad, donde el río ha recuperado su caudal promedio, con lo cual hay lagunas, hay ríos, arroyos, riachos que están como cortafuegos también en los lugares, y los incendios que se pueden dar son mucho más pequeños y controlables. Hoy yo creo que habría que pensar más en qué va a pasar con los excesos hídricos, qué va a pasar con las olas de calor que se vienen y fuertemente. No nos olvidemos que hace menos de 10 días estuvimos con 30 grados. Sí, quería preguntar esta cuestión vinculada al cambio climático que mencionaste. Sí. Vemos lo que estaba pasando también en Europa o en el hemisferio norte, y vos mencionabas acá en agosto con mucho calor. Digo, ¿todo esto es normal? ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto? Si esto sigue así, esto va a ser normal. O sea, yo decía en algún momento, ¿vos creés que el dólar va a bajar en Argentina? A nadie se le ocurre que el dólar va a bajar en Argentina. ¿Por qué bajaría la temperatura del planeta si nosotros seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a un ritmo desenfrenado? No va a bajar. Entonces, hoy nos encontramos con un hemisferio norte que está sufriendo las olas de calor, con 40 y pico de grados en España, 52 en China, 80 grados en uno de los desiertos de California, absolutamente invivible. Y el año pasado, nosotros acá ya vivimos más de 40 grados, la suspensión permanente de actividades deportivas en diferentes clubes por parte de las federaciones, consumo energético por arriba de lo normal, y lamentablemente nosotros tenemos que prepararnos para esto. Hay dos tipos de política en materia de cambio climático, de calentamiento global. La mitigación y la adaptación. La mitigación tiene que ver con dejar de emitir gases de efecto invernadero y, en el caso de que se emitan, ver cómo generar los sumideros de carbono, el humedal, uno de los más importantes que tenemos, que en su momento, en vez de ser sumidero, era emisor de gases de efecto invernadero por las quemas. Y el otro son políticas de adaptación. Para poder generar las políticas de mitigación se necesita un financiamiento internacional, hay que trabajar, hay que colaborar, hasta se puede generar un negocio con eso, porque se pueden generar bonos de carbono, etc. Pero nosotros tenemos que prepararnos principalmente para la adaptación, para salvar las vidas de nuestra gente. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con olas de calor, nos vamos a encontrar con plagas, nos vamos a encontrar con enfermedades, con inundaciones, y ahí es donde el Estado tiene que estar fuertemente preparado para poder atenuar ese impacto. Y por otro lado, tenemos que trabajar, o sea, hay 3 grandes crisis climáticas. Una tiene que ver con el calentamiento global, la otra tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, que colabora directamente al calentamiento global, y la otra tiene que ver con la contaminación ambiental, que también colabora. Nosotros podemos trabajar en las 3. Evitando la deforestación, evitás pérdida de biodiversidad. Plantando árboles, evitás la pérdida de biodiversidad. Evitando la contaminación, que es donde más se tienen que llevar adelante los controles por parte de las carteras ambientales. Y, como digo, trabajar en ambas políticas, mitigación y adaptación, pero creo que tenemos que hacer mucho foco en la adaptación por donde nosotros estamos y por el impacto que podemos generar, porque
la guerra de Ucrania, por ejemplo, genera gases de efecto invernadero y nosotros no tenemos posibilidad de evitarlo. ¿Y estamos trabajando en eso, digo, en la mitigación, en la adaptación, por ejemplo, acá en Argentina o en nuestra región? Yo soy un actor muy crítico de esto y entiendo que en los últimos años fue muy pobre la política que se llevó adelante. Sí existe hoy una ley de presupuestos mínimos de cambio climático que crea un gabinete nacional de cambio climático donde el ministro de Ambiente tiene que tener interacción con todas las carteras del resto de, o sea, producción, energía, bienestar social, etcétera. Pero yo veo muy pobres las políticas ambientales y creo que estamos en un momento de quiebre donde tenemos la oportunidad de avanzar muy fuertemente en ese tipo de políticas de sostenibilidad ambiental. Bien, otro tema que te quería consultar tiene que ver con un proyecto que están trabajando que tiene que ver con la creación de un fuero ambiental en Santa Fe, con fiscalías especializadas en ambiente, que bueno, que es algo que me imagino que ustedes ven como más que necesario en todo este contexto y todo lo que estamos hablando. Sí, es una iniciativa que yo entiendo muy interesante porque en nuestro país nosotros contamos con convenios internacionales en materia ambiental, el derecho humano al ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo está en nuestra Constitución desde hace 30 años. Desde el 2002 contamos con normativas de presupuestos mínimos, como la Ley General del Ambiente. Cuando hablamos de presupuestos mínimos es el piso, la base de protección ambiental para todos los ciudadanos, a todos los habitantes de nuestro país, y que las provincias no tienen que adherir a esas leyes, sino que las legisla por un reparto de competencias constitucional el Congreso de la Nación, y luego las provincias pueden proteger más el ambiente, pero nunca menos. Por eso se habla del piso base en presupuesto mínimo, pero existen esas leyes, tanto la general como de protección de glaciares, de acuíferos, de fitosanitarios, de cambio climático, de bosques nativos. O sea, hay una gran cantidad de normativa, luego hay normativa provincial, hay normativas municipales, pero quienes tienen que implementar esas normativas son los poderes ejecutivos, o sea, el legislativo legisla, el ejecutivo debe implementar, el administrador debe implementar las normas ambientales, y luego el Poder Judicial lo que tiene que hacer cuando existe un desequilibrio entre la realidad social y la norma es tratar de corregirlo. Bueno, nosotros entendemos que al estar tan dispersos, tan diversificados los juzgados y los procesos ambientales ser tan específicos, tan complejos, con su propia dinámica, sus propios procesos, su propio estilo de prueba, sus propios principios, se necesitan juzgados que estén especializados en materia ambiental para tratar los amparos, las cautelares, los problemas, las demandas administrativas contra el Estado. O sea, que se encarguen un juzgado específicamente ambiental con un gabinete científico específicamente ambiental para poder avanzar. Y en cuanto a los procesos penales, entendemos que debe haber fiscales que estén especializados y que se dediquen específicamente al ambiente. O sea, porque cuando nosotros nos encontramos con la problemática del narcotráfico, de los homicidios, del juego, de la trata de personas, y llega una causa ambiental a una fiscalía, lo más probable es que quede relegada y a la espera de que se resuelvan otros problemas. Entonces, entendemos que al ser tan relevante hoy en día la materia ambiental, al tener un impacto tan impresionante, o sea, al ser tan dramático lo que se está viviendo, y hoy empiezan a hacerse eco los distintos medios de comunicación de la problemática ambiental, tiene que haber una solución de raíz, y ahí es donde desde el Colegio de Abogados de Rosario y la Universidad de Rosario hemos elaborado un proyecto que que fue presentado para que se trate en la legislatura provincial y que vaya sumando el aporte de los diferentes actores que tengan que ver con la materia. No pretendemos que se apruebe tal cual está, sí pretendemos que sea un puntapié inicial para dar el debate y que en su momento llegue a convertirse en una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y contemos con estos juzgados y estas fiscalías ambientales especializadas. ¿Existen experiencias similares en otras provincias acá en el país? Existen en Misiones, existen en Jujuy. En nuestra provincia hay una fiscalía extrapenal que toma las causas ambientales. Hay fiscales como Ocaris, Pablo Lanza, que toman
temas ambientales, pero como te decía, no pueden dedicarse exclusivamente a la materia y, bueno, eso termina generando un problema. Bien, no se puede dejar de pensar en todo esto que venimos hablando también con la cuestión económica, que está vinculada a lo que hay detrás de todo esto y de cada una de las cuestiones. Bueno, importante también que haya una fiscalía que pueda investigar. Digo, pero ¿cómo se hace frente a esto, a todo ese poder económico que está detrás de esto? Bueno, nosotros entendemos que el ambiente es un problema económico, en definitiva. Cuando hablamos de los derechos ambientales en nuestro sistema normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, hablamos de que el derecho ambiental es la herramienta para la implementación del desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de tres esferas que tienen que ver con el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. Entonces hay que buscar justamente que esas tres esferas puedan interactuar y es necesario que existan políticas por parte de las autoridades de aplicación de los estados que bajen recursos al sector privado para que también se puedan generar negocios verdes, para que se puedan fomentar los empleos verdes, para que puedan florecer las empresas B y para que en definitiva, si con todo esto existe algún nivel de contaminación, no exceda los niveles de contaminación aceptables, porque todas las actividades generan algún tipo de impacto. El problema es cuando ese impacto es desmedido y genera un daño por encima de lo normal, acompañado de que no exista un control sobre los impactos. Y si se generó un impacto y está por encima de lo normal, deberá existir un proceso de remediación o de regeneración ambiental y deberá resarcirse ese daño. Entonces, lo que tratamos de hacer es que termine de funcionar, es decir, no es que no esté inventada la forma de cómo desarrollar el sistema, es absolutamente compatible. Lo que pasa es que muchas veces resulta más económico no tomar las previsiones ambientales, quedarse con los recursos que generarían esos costos y que en definitiva los termina pagando la sociedad en su conjunto porque estamos menospreciando un bien que es colectivo para apropiarse de manera individual. Cuando hablo de individual no hablo de una sola persona, pueden ser también empresas, de algo que les resulta mucho más barato. El ambiente en sí es un recurso, o los recursos naturales forman parte del ambiente, y muchas veces la apropiación rápida, lisa y llana es un gran negocio. Bueno, hay que ver cómo ponerle un límite claramente. ¿Existen formas? Sí, pero principalmente para mí son dos líneas: el fomento a la reconversión industrial a través de la inyección de recursos y el control que tiene que ser mucho más fuerte. Y la otra pata del desarrollo sostenible tiene que ver con que algo que no vamos a cumplir porque este año ya consumimos todos los recursos que podía generar el planeta para todo el año en esta fecha, es que podamos satisfacer las necesidades de nuestra generación sin comprometer la de las generaciones futuras. O sea, hace 30 años que en nuestra Constitución existe un sujeto de derecho que requiere protección y que aún no existe, que son quienes van a nacer. Con lo cual, creo que nosotros tenemos la posibilidad de entregar un planeta diferente, un país diferente, una provincia diferente a quienes vienen, pero tenemos que tomar estas preocupaciones, hacernos carne de ellas y, por supuesto, avanzar mucho más fuertemente en la participación ciudadana, porque es la única manera de que la política tome estos ejes y los desarrolle a través de distintas acciones. ¿Estamos haciendo algo bien? Yo te pregunto, porque parece que está como sociedad en conjunto. ¿Hay algo que estemos haciendo bien para cuidar el ambiente? Mirá, yo creo que la sociedad está tomando conciencia paulatinamente, quizás no por una cuestión específicamente de ética o de moral social, sino porque ha sentido en carne propia la problemática ambiental. Estuvimos 3 años respirando un aire realmente con una gran cantidad de problemas. Hoy la comunicación, las redes sociales, la tecnología está mostrando cómo se está devastando y las personas empiezan a ver lo que sucede. Entonces, diría que lo que estamos haciendo bien es la difusión del tema, lo que estamos haciendo bien es avanzar en educación ambiental, lo que estamos haciendo bien es generar mayor cantidad de conciencia. Falta que quienes conducen los destinos de la gente terminen de tomar esa conciencia y entiendan que no es una política de moda pasajera, sino que acá la cuestión ambiental llegó, se va a quedar, va a crecer
y quienes tomen el tema y presenten políticas y propuestas para resolverlo van a poder avanzar en sus carreras políticas, y quienes no van a quedar absolutamente desactualizados, al igual que lo están haciendo las distintas empresas en el mundo que no toman el problema en serio y no avanzan en este sentido. Lo último, algo más personal. ¿Por qué elegiste especializarte en el derecho ambiental? Digo, viendo tantos derechos, algunos más redituables, imagino. ¿Qué es lo que te llevó a incluirte en esta rama? Mirá, hace muchos años, cuando yo era estudiante, siempre me decían que el día que me reciba iba a pensar distinto. Yo siempre fui militante en la facultad, estuve en el centro de estudiantes, estuve en el consejo directivo, siempre tuve una participación activa. Y siempre mi preocupación fue que yo no tenía que pensar distinto el día que me reciba por el solo hecho de cambiar de claustro, si se quiere, de ser un profesional. Y me rompía la cabeza viendo qué era lo que tenía que hacer, y en un momento estaba en mi casa, yo vivía en un edificio en calle Ceballos, en el centro de Rosario, y miraba desde mi balcón la ciudad y veía la gran cantidad de cemento que realmente, cuando uno se pone a verlo, es una locura. Antes era un espacio natural y decía, algo no está bien. Y encontré en el derecho ambiental un camino para poder continuar con mi militancia de manera institucional y para poder actuar todos los días poniendo un granito de arena por algo que yo sentía que era una causa que me podía movilizar. Y hace más de 15 años que yo trabajo en la materia ambiental y parecía algo muy lejano de lo que uno hablaba en ese momento. Sin embargo, hoy lo vemos todos los días y sinceramente no me arrepiento de esto. Creo que es fundamental sumar la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de profesionales, de personas, o sea, todos desde nuestro lugar podemos hacer algo. Una maestra en una escuela, un gerente de empresa, un trabajador, todos podemos hacer algo para transformar la realidad todos los días. Y estoy muy contento de poder dedicarme a esto, a tratar de difundir el mensaje, a tratar de ser mejor todos los días por esta causa y a que los chicos puedan tener un mundo mejor en algún momento. Matías, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vos. Matías de Bueno pasó aquí por Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias.